Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. Mucha información. Ayer también hubo mucha actividad parlamentaria, así que en un ratito vamos a resumir todo. Y hoy no va a ser la excepción porque hay más cosas de las que no pueden perderse ustedes si quieren saber en qué andan los diputados y las diputadas. ¿Pero en qué anda Vero Benaim? Hola, Verito, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Bueno, con debate moderado comenzó a tratarse el proyecto de ley de aporte solidario en el día de ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que pasó a un cuarto intermedio para el día lunes a las 16:30. Así que, Meli, vamos a estar hablando un poco de lo que ha sido esta reunión, donde ya el oficialismo hizo algunas pequeñas modificaciones. Bueno, nos vas a contar todos los detalles en un ratito. ¿Cómo le va a Pato Méndez? ¿Cómo te va, Meli? Estoy escuchando atentamente a Verónica porque ayer hubo un dato político, porque no vota, pero tiene mucho peso. Estoy hablando de Gerardo Morales, es el gobernador de la provincia de Jujuy, un hombre muy importante en Juntos por el Cambio, estaba muy cerca de Mauricio Macri en los años anteriores, pero es un hombre con muñeca política y está cerca también del Ejecutivo desde que comenzó la gestión de Alberto Fernández. Claro. Bueno, ¿qué dijo ayer Gerardo Morales? Que salió en las pantallas cuando fue uno de los anuncios de una de las tantas prolongaciones cuarenteniles que hemos tenido. Bueno, ¿qué dijo ayer Gerardo Morales en un dato muy bien recibido en el Frente de Todos? Dice, yo no voto, pero estoy a favor, me parece bien este proyecto de bono solidario impuesto a la riqueza. Un datazo, porque no vota, pero en el radicalismo hay mucha gente. Otro fue Cacase, que lo dijo con nosotros. A mí nunca me parecen mal los impuestos al capital. Porque vos podés grabar o el capital o el consumo. Si grabás el consumo, pagamos todos. Si vos grabás el capital, pagan los que tienen. Así que, digo, Cacase habrá que ver si propone algo. Yo no creo que esté acompañando el proyecto del oficialismo, pero que Gerardo Morales te diga esto es necesario porque faltan recursos en un muy mal momento, es un dato que políticamente me parece que ayuda al Frente de Todos. Y lo otro que tiene que ver con el COVID, hablé con un amigo de ustedes dos, mandó saludos, con el doctor Eduardo López, médico infectólogo, que dijo, mirá, hay lugares que están muy mal, soy partidario de cuarentenas severas, de cerrar todo en algunas ciudades chicas por la mitad o en barrios, porque si no esto no termina nunca. Eduardo López, que asesora a los tres jefes de gabinete, tanto el de Kicillof, el de Fernández como el de Larreta, en las reuniones que empezaron ayer, viendo cómo continúa la cuarentena después del fin de semana. Wow, bueno, hay mucho para empezar a desandar. Yo quisiera ir desde el principio, que es lo que sucedió ayer y lo que no tuvimos tiempo nosotros de analizar, porque tuvimos apenas 10 minutitos de programa, que es lo que dejó este plenario de comisiones, que fue la que nos antecedió, me parece, después claro, del programa de ayer. ¿Y qué pasó allí? Porque hubo un convenio interesante que tiene que ver con la perspectiva de género. Cuéntenme ustedes, ¿qué sucedió? Hubo un dictamen favorable. Estás hablando de la Comisión de Relaciones Exteriores. A esa misma me refiero. La Comisión de Legislación del Trabajo, Legislación Laboral, un dictamen favorable para lo que es la ratificación del convenio 190 de la OIT, lo que veníamos hablando, este convenio tan importante que reconoce o va en contra de la violencia laboral y también reconoce la cuestión de género en lo que tiene que ver con el acoso laboral por sobre todas las cuestiones. Un convenio que se firmó la Argentina junto a otros países miembros de la Organización Internacional del Trabajo en el año 2019 y que ya tuvo su sanción en la Cámara de Senadores y ya con este dictamen favorable está preparado para bajar al recinto y aprobarse simplemente con la mayoría simple. Un dato importante es que los diputados de Juntos por el Cambio, los más duros, aprobaron también este dictamen, se mostraron a favor también de acompañar y salió por unanimidad. Vieron que yo tengo esas preguntas, no sé si rara, eso corre por su cuenta. Complicadas. A ver, déjeme terminar, no sea ansioso, está jugando al Pictionary que tiene que adivinar rápido en poco tiempo. En mi época no había Pictionary, yo soy más chico. El diálogo con mímica. El diálogo con mímica. No, digo, ¿cómo esto no estaba regulado? O sea, que si se da una situación de violencia de género en el trabajo, que se entiende como, o sea, acoso laboral, pero no con perspectiva de género, no termino como dentro, o sea, me sorprende. Sí, como tantas cosas, ¿no?, que pasan en el día de hoy. Pero no, en realidad lo que hace es la agresión laboral en todos
todo su sentido, digamos, Sí. significado de la palabra, y agrega, digamos, esta cuestión también de mirada de género a lo que tiene que ver con el acoso, porque en la mayoría de los casos, lamentablemente, las víctimas son las mujeres. Exactamente. Entonces, tiene esta cuestión. Y lo que incorpora también es el uso de la tecnología, que no solo se da, esta violencia se puede ejercer en el lugar de trabajo, en el momento del trabajo, sino que también a través de distintas aplicaciones, como los mensajes de textos, los mails. O ahora también, claro, por las redes WhatsApp, sociales, las redes sociales. Sí. Exactamente. No, que me parece maravilloso. El único problema, y las consulto a ustedes, que yo creo que este tipo de legislación, cuando hay tanto trabajo en negro, lo que hace es agudizar contradicciones entre quien tiene un trabajo en blanco, porque a partir de esto, que vas a estar muy protegida, en el Estado no vas a tener espacio, por ejemplo, para que haya un abuso ni gremial ni de género. Y lo mismo que en el sector privado. Ahora, tenés millones de mujeres trabajando en negro, donde no hay ni reconocimiento laboral y mucho menos para estas cuestiones. Ese es el problema, que me parece que está muy bien, pero que me parece que por otro lado agudiza diferencias entre lo legal y lo ilegal, lo blanco y lo negro. Eso es lo que digo, ¿no? Y te sumo una cosa más, que a mí la verdad que es un tema que me interesa muchísimo y de hecho yo desconocía por completo que no estaba especificado todavía o que no estaba regulado o legislado. Vos suponés que en una situación común y corriente de violencia de género, o de violencia, pero le agrego la cuestión del género, el agregado de la violencia económica y simbólica está siempre atravesada. Por supuesto, claro. De modo que es una de las razones por las cuales quienes son víctimas de ese tipo de violencia, que es una violencia completamente distinta a otras ejercidas, tardan mucho más tiempo en romper el espiral de silencio y contar lo que está sucediendo, porque la principal amenaza muchas veces es la económica. Totalmente. Por supuesto. Ahora, claro, cuando siempre, el escenario es excluyentemente el económico, porque vos estás dentro de una estructura donde la moneda de cambio es tu salario o quedarte sin una oportunidad, ¿cómo haces para hacer cumplir, digamos, para que se te ampare dentro de una especificidad de violencia dentro del trabajo? Sí, lo que quería agregar a lo que decía Pato era que el convenio establece trabajadores públicos, privados, precarizados, pasantes, es bastante amplio, digamos. O sea, trata de ponerle un paraguas a que no esté en blanco, efectivamente. Efectivamente. Interesante. Y por otro lado, el convenio cuando se votó, digamos, los países miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, votaban el sector gremial, el sector empresarial y el Ejecutivo Nacional. En ese momento el gobierno era del expresidente Mauricio Macri, y en ese momento los que no votaron, no votaron porque se abstuvieron fueron el sector empresarial de nuestro país. Bueno, para también, tener en cuenta ese dato, sí. ¿no? Está la diputada Osuna ya en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Mientras me estoy tratando de peinar, diputada, si no me muestra, porque me acabo de hacer como Yo pensé, te juro que pensé que venía de peluquería así, digo, mirá qué raro. No, me acabo... Pensé que era así yo. No, me acabo como digo, la veo usted tan prolija, la vi a ver, digo, qué prolija que está, y yo de repente digo, parezco la pantera rosa que sale de la secadora. Pero bueno, lo quería compartir con ustedes. ¿Cómo le va, diputada? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Yo estaba especialmente interesada en lo que sucedió ayer en este plenario de comisiones que aprobó este convenio que intenta regular las cuestiones de violencia laboral. ¿Me puede contar un poco usted qué alcances tiene, qué tipo de aporte viene a traer esto que se trabajó ayer en las comisiones? En ese trabajo conjunto de dos comisiones, Relaciones Exteriores y la Comisión de Legislación del Trabajo, efectivamente dictaminamos después de haber escuchado a diversos participantes que volcaron información y detalles sobre esta materia. Yo creo que de las cosas más importantes que permite y habilita y abre la puerta la adhesión a este convenio, por un lado es poner en valor toda la serie de antecedentes que en la Argentina en materia laboral, por un lado, y en materia de defensa y violencia o políticas contra la violencia, en particular sobre las mujeres y el género, pero en general sobre la violencia, hay varios antecedentes. La verdad que es como subir un escalón más sobre ese tema. Me parece que eso es importante.
porque de algún lado convalida los antecedentes, y también creo que es importante señalar la actitud y la posición que se adoptó en la asamblea de la OIT, donde, digamos, hubo que exponer y expresamente aprobar o rechazar. Bueno, el sector empresario al que ustedes referían, que bueno, que por un lado es el sector, no digo, yo no estoy hablando de todos los empresarios, pero bueno, de las cámaras que van y tienen representación, que han criticado, por ejemplo, la ley de teletrabajo. Pero volviendo a este tema, sí. Me parece que el otro aspecto importante es que en el artículo 6 del propio convenio lo que establece claramente es que el Estado que adhiera y el Estado que reconozca, y en este caso en la Argentina, pasa a ser ley nacional una vez que se apruebe en el Congreso, es que deberá adoptar medidas en materia de política, en materia legislativa, para efectivamente materializar la vocación y los objetos y las metas que se plantea este convenio. Creo que eso es importante. Por eso digo, nosotros tenemos antecedentes, tenemos avances, y creo que todavía falta mucho por hacer. Yo señalaba además en las reuniones dos cosas. Por un lado, lo relativo a lo que sería la administración de justicia frente a las denuncias, y en particular la justicia laboral. Y también en las áreas ejecutivas, lo que es la supervisión y las acciones de las delegaciones del Ministerio de Trabajo y los ministerios de Trabajo provinciales, que deben operar y acompañar esta cuestión. Que escuché casi al final un señalamiento que ustedes hacían con respecto a la encrucijada en la que se encuentra un trabajador o trabajadora cuando está, digamos, en la disyuntiva de la denuncia o el riesgo de su lugar como trabajador o trabajadora. Digo, eso solo se puede saldar si hay un Estado activo acompañando, si hay una administración de justicia con alerta. Hace pocos días nomás, acá en la provincia de Entre Ríos, una denuncia de explotación laboral extrema, y sin embargo la justicia federal local en un 2-1 en el máximo tribunal federal falló en contra del reclamo de quien había sido explotado. O sea que hay antecedentes, hay que estar advertidos de cómo se marcha a partir de ahora con la adhesión a este tratado, a este Diputada, 190. ¿Qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Quería corroborar esta información, porque yo tenía entendido que lo que establecía el convenio es que entraba en vigencia 12 meses después de haber sido aprobado por el Parlamento del país, ¿no?, miembro de la Organización Internacional del Trabajo, y que básicamente no sé si tiene que esperar que ratifiquen todo el resto de los países, porque Argentina estamos ya prontos a poder ver este tratamiento en el recinto, sería uno de los primeros en ratificar este convenio. No somos el primer país, y creo que sí, la OIT lo que pone como condición es un cupo de países para validar ya la vigencia plena del convenio en los países que van adhiriendo. Creo que en el caso de Argentina lo que haría es cubrir ese cupo, que es condición necesaria para que una vez aprobado entre en vigencia. Claro. Claro, porque esto, digamos, esto me parece importante, porque no es que si se aprueba ya entraría en vigencia. A eso es lo que voy. No, claro, no, pero de todos modos, yo creo que es como una construcción. Por supuesto que al ser un plano internacional donde la Argentina activamente participa desde hace muchos años, y donde se han reivindicado y definido activas políticas que impulsan políticas proactivas en defensa de trabajadores y trabajadoras y del trabajo en general en la Argentina y en los países adherentes, la verdad que ya de por sí, que tengamos este debate, que se multiplique, que se pueda activar, porque hay que preparar, digamos, en realidad también da pie a acuerdos
entre los sindicatos y el sector patronal para poder incorporar cuestiones que en la letra del convenio explicitan, o sea que hay mucho para hacer a partir de la aprobación y creo que no hay que esperar de brazos cruzados la vigencia, eso tendrá sus condiciones, pero sí creo que hay que revisar en materia de violencias laborales todo lo que está, hay que ver si hay leyes que se puedan mejorar a partir de esta letra, hay que ver algunas otras normas. Yo también señalaba el tema de la ley Micaela, que en realidad también abrió su propio camino, digo, a partir de un hecho trágico. Entonces creo que es como que se va armando una trama de normas que deben coaccionar a que efectivamente haya más ritmo, digamos, y más agilidad en esta materia, en el sentido Diputada, del quehacer del Estado, por un lado. Un tema, diputada, donde me parece que tal vez la consulta llega tarde, pero digo, un sector donde hay lamentablemente decenas de denuncias y que es muy proclive porque es una organización vertical, es en distintas policías de muchas provincias argentinas, donde mujeres padecen el acoso de superiores o de pares. También ha pasado en escuelas de suboficiales. Uno tiene decenas de testimonios. Me parece que como no son trabajadoras formales, no están incluidas. Eso sería un área que depende del Ministerio de Defensa. ¿Habría algún apartado en particular? ¿Cómo es eso? Porque la verdad, si uno repasa, creo que hay pocos lugares como el tema de las Fuerzas Armadas de Seguridad donde hay tanta denuncia de acoso, además por las características de que tienen que compartir de pronto largas horas de guardia, por ejemplo. Y bueno, hay mucha manifestación de mujeres contando sus padeceres, por eso le pregunto. Creo, por eso yo hacía referencia a que el acuerdo que estamos convalidando, ¿no? Este 190, este convenio, en realidad va a sumar a otras normas que la Argentina tiene. Me consta que el ministro Agustín Rossi tiene sobre este tema un particular interés y se viene trabajando. Pero lo que pasa es que son culturas que están acendradas en organizaciones o instituciones que tienen mucha rigidez y mucha verticalidad. Pero también en otros frentes creo que exactamente igual. Por eso señalaba algunas manifestaciones, solo nombré una, pero la verdad que le puedo dar una lista de situaciones de explotación, casi llegando a trata, o sea, violencia extrema, prácticas laborales en zonas rurales, ¿no? En recolección. Por ejemplo, cuando se hacen traslados de trabajadores y trabajadoras para algunas actividades rurales, la verdad que hay altísimo riesgo también. Y ahí la verticalidad no es que sea tan clara, pero sin embargo la exposición a la que se ven expuestos mujeres y hombres que se trasladan para realizar una labor con sus familias y después vuelven, también están, y son trabajadores y trabajadoras, y la verdad que eso es todo un tema. O sea que hay mucho para hacer, y celebramos que este convenio 190 pueda ser aprobado en poco tiempo. El haber dictaminado a nosotros nos llenó de alegría. Y sé que hay mucha gente que ha trabajado mucho en este tema, así que ahí vamos. Diputada, ayer estuvo participando también de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, empezó a debatirse el aporte solidario. ¿Cómo vio el debate? A mi entender lo vi muy moderado, ¿no? No sé, la moderación, en realidad yo lo vi extremo. Porque mira, yo no lo vi extremo. Sí, pero porque en realidad, a ver, vamos a echar luz sobre los términos, ¿no? Sí, a ver. Sí. Para mí ser moderado o no ser moderado no tiene que ver con expresiones de agresividad o de violencia física o qué sé yo, verbal. No, de tonos se trata. Claro, sí tiene que ver con qué es lo que va quedando a la luz. Y ahí sí, porque si hay algo realmente violento y extremo, es la desigualdad. Cómo se convalida, cómo se apaña
Y creo que a mí me impresionó, sí, cómo quienes evidentemente están representando a los sectores de poder concentrado o mayor patrimonio, tienen como cierto pudor o temor de hacerlo. Entonces ahí es donde se usan los tonos suaves, pero en realidad esos tonos suaves lo que ocultan es también una situación de apañamiento de la desigualdad que es violenta. Y le digo por qué, porque en realidad, por ejemplo, un legislador planteaba que el proyecto podía esconder un actuar malicioso del Estado. Y yo lo que le planteaba es, bueno, ¿qué más malicioso que haber sacado el 20% o empobrecido a el sistema educativo en un 20% en 4 años? El haber quitado a los chicos los cuadernos, los útiles, los libros, las computadoras, el haber achicado un presupuesto que tenía un equivalente del 7.1 del Producto Bruto en el 2015 y que al 2019 tenía el 4.8, ¿qué significa eso a hoy? Significa pibes y pibas que están fuera de la escuela porque no tienen su compu, porque las escuelas están cerradas, porque además tienen hambre, las escuelas están con dificultades de dar de comer. Digo, ese punto es violento y nosotros lo que estamos planteando acá es un aporte extraordinario, por única vez, de los más ricos de la Argentina para crear un fondo que beneficie a los chicos y a las chicas, a las pymes que dan trabajo, al sector de salud, para equiparlo, al sistema, a lo que serían los barrios populares que están registrados en el RENAVAP, a una inversión para promover el desarrollo gasífero. Diputada, esas cosas se trata. Sí, una consulta que tiene que ver con esto, porque, a ver, hablando de números, a mí ayer me dijo el diputado Topo Rodríguez, hombre del bloque de Consenso Federal de La Baña, que los 11 diputados de ese interbloque, hay cordobés, está Balibuca, pero los 11, me parece que la estaría contando a Graciela Camaño, van a acompañar este impuesto. Me parece que este bono. Y me parece que ese es un dato muy tranquilizador para el oficialismo. Y el otro dato es que yo contaba hoy temprano, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, no vota, pero dijo que estaba a favor. Me parece que abre un espacio de números relativamente cómodos para el oficialismo, ¿o no? En realidad, si Gerardo Morales está a favor, la verdad que lo que debería hacer es que los legisladores de su partido, de su frente, de la provincia, acompañen el proyecto. Eso sería, en verdad, decir, verdaderamente estoy a favor. Lo otro es por la galería. Yo lo que digo es, acá es una disyuntiva simple, el proyecto es sencillo y va al corazón de resolver algo que en otros países también se ha adoptado. Hay grandes políticas que nuestro gobierno está desarrollando. La reestructuración de la deuda es un paso importantísimo. Hay otras líneas específicas de atención que día a día vamos viendo cómo se llevan adelante con el IFE, con ATP, con créditos blandos, con apoyo a desarrollos específicos. Bueno, esto suma a ese movimiento que puso a la Argentina poco a poco a marchar en un camino de más justicia, de más igualdad y de atención de una crisis grave. De esto simplemente se trata el proyecto y la verdad que está bueno que más legisladores y legisladoras podamos decir presente frente a este tan duro y violento contraste entre los que tienen mucho y los que en estos momentos casi no tienen nada. Diputado Osuna, muchas gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Chao. Seguimos conversando sobre esto que recién reflexionaba la diputada, que es este aporte extraordinario y solidario por única vez para un pequeñísimo sector de la República Argentina que pondría a disposición para los más desposeídos en esta situación de pandemia. Sobre esto habló la diputada Camaño y lo hizo con Eduardo Serenellini. Yo advertí que el oficialismo no solamente está dispuesto a escuchar, o sea, a hacer que se participe. De hecho, se solicitó la presencia de la gente de la AFIP,
y seguramente se irá viendo con el tratamiento si se incorporan algunas otras personas a la discusión. Y yo me imagino que también estarán propensos a las modificaciones que se les proponga. En la explicación que dio el autor del proyecto, el diputado Heller, habló de personas. A mí el texto me ofrece algunas dudas de índole constitucional, pero bueno, no tengo esa reacción contraria a la discusión, que por ahí tienen algunos otros. Creo que nosotros tenemos un problema en materia impositiva muy grande. Yo soy de los que cree que la distribución de la riqueza se hace por la vía de los impuestos y que nosotros tenemos en ese sentido una parafernalia impositiva terrorífica y que en algún momento hay que meterle mano. Habitualmente los países serios meten mano, digamos, en épocas de vacas gordas, ¿no? O sea, se reacomodan los impuestos a partir de la creación de una suerte de fondo con la cual se puedan compensar los desequilibrios. Pero bueno, Argentina está siempre con esa deuda pendiente, con impuestos que se crean por única vez y se vuelven eternos, pero yo creo que hay que hacer una reforma impositiva. Trata de ser una suerte de contribución, y ahí es donde, bueno, a mí me ofrece dudas de índole constitucional, ¿no? Si no hay una doble imposición. Vero, ¿querías aportar algo? No, básicamente quería aclarar lo de moderado, porque realmente hubo un debate donde nosotros a veces en algunas comisiones, cuando se tratan algunas cuestiones, hay varias chicanas y en esta comisión se trató de evitar. Hablaron por parte de la oposición de Juntos por el Cambio solamente los diputados radicales. Habrá que esperar las expresiones de los diputados del PRO el lunes, que además cabe destacar que Juntos por el Cambio pidió al oficialismo que cite a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para hablar un poco sobre quiénes son estas 12.000 personas, que en un principio, cuando comenzó la comisión, Carlos Heller dijo capaz que son 10.000. No estaba seguro de que ya sean 12.000 personas, por ahí se achica el universo de quienes tendrían que dar estos aportes, y lo que se le solicitó es, bueno, a ver, ¿quiénes son? ¿Por qué no conocemos los nombres y apellidos? Lo que dijo Carlos Heller es que la AFIP se puede reservar esa información porque es información y bueno, confidencial. Es lo que hablábamos. Sí, claro. Es lo que a mí me venía como... Haciendo ruido, a ver, no sé si haciendo ruido, si corresponde o no corresponde. No publiques estos datos, no lo podés publicar. A mí me parece que no, me parece que es... Por lo pronto es una opinión recontra personal. Por lo pronto es agregarle mayor polémica a un tema ya sensible, que es el de, digamos, quedarte de cara a la sociedad como el patrón de la vereda. Y me parece que a nadie le gusta quedar en ese lugar. Pero perdóname, por ejemplo, un hombre como Juan José Aranguren, por ejemplo, que era un hombre de una fortuna, no sé si le tocará pagar esto, pero bueno, uno nunca supo, él era presidente de una petrolera, nunca supo lo que ganaba, hasta que, como corresponde, fue ministro. Cuando sos ministro, sí tenés que publicar tus datos. Pero te digo a favor del secreto. Hay gravísimos problemas para que nada más y nada menos que la Corte Suprema te esconde los números, que son el máximo tribunal de justicia, Canuto. Si ellos se esconden, imagínate que todo el mundo para abajo. Bueno, hay un enorme problema donde hay varias ONG que le piden obligatoriamente a la Corte Suprema que informe, y te informan un poquito. Y un dato que yo no sé por qué el oficialismo no lo cuenta, que esto lo contó el Topo Rodríguez. ¿Sabés cuánta gente va a pagar el máximo? Porque vos empezás pagando el 2% si tenés 200 millones. Claro. Pero cuanto más fortuna tengas, esa alícuota va subiendo. Hasta el 3,5%. 3,5%, ¿eh? Claro, 3,5%. Bueno, los que van a pagar 3,5% son apenas 300 personas. 300 personas físicas. Así que es otro dato, es un sector muy mínimo. Yo contaba lo de los 10 departamentos que no vas a pagar. Bueno, a partir de 200 millones pagas el 2%. Cuanto más tenés, llegás hasta un 3%, son 300. Que me parece que es un dato que te explica dónde está la plata y que si se informara mejor, me parece que sería un poco más claro, tranquilizador, me parece. Y hay algo que mientras ayer observaba la comisión me hizo acordar a vos, Meli, porque el principio de la comisión estuvo puesto el foco en la discusión semántica de
el término solidario. Me hacía acordar mucho a lo que veníamos hablando estos días. Y básicamente lo que se decidió desde el lado del oficialismo por parte de Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es agregar la palabra obligatorio. Va a ser obligatorio. Una solidaridad obligatoria. Y entonces, claro, coincido con la compañera. Claro. Bueno, pero también, también deben ver DTV, yo creo, antes de todo Te esto. estuvieron escuchando atentamente. Sí, total, no, pero escúchame, la cuestión de la obligatoriedad hace que tenga que tener un apartado especial la penalidad respecto de si vos no cumplís con eso que es obligatorio. No cumplís, te cae el peso de la ley. Seguramente caiga en forma de algún tipo de, no sé, retención mayor o alguna cosa por el estilo. Habló sobre esto Carlos Heller. Ahora seguimos debatiendo, pero escuchemos lo que decía precisamente Carlos Heller sobre el aporte obligatorio pero solidario. El objetivo que tenemos es generar un recurso que desde luego no existe, que desde luego será extraordinario, que nosotros esperamos que tenga una dimensión determinada y que esperamos que sirva para mejorar las condiciones de vida de argentinos y argentinos de los sectores más vulnerables de la sociedad. Por eso el proyecto tiene aplicaciones determinadas, fijas, con porcentajes y demás. Es decir, no se trata de un ingreso que va a engrosar rentas generales y que el Poder Ejecutivo utiliza, sino que es un recurso generado de manera extraordinaria y atendiendo a una situación extraordinaria y también para fines absolutamente determinados. La idea es trabajar sobre los bienes existentes al 31 de diciembre del 2019. Trabajamos también bastante en encontrar el punto ideal, óptimo, de la menor cantidad de personas alcanzadas y la mayor expectativa de recursos a obtener. El proyecto prevé una serie de escalas que arrancan, como hemos dicho, en los 200 millones de pesos y con una alícuota del 2% y van escalando hasta el 3,5% para quienes tienen declaraciones de bienes personales superiores a los 3.000 millones de pesos. En esas escalas hay un diferencial de alícuota de un 50% por aquella parte de los bienes declarados en el exterior. Y hay un artículo siguiente que habilita que aquellas personas humanas que tienen declarados bienes en el exterior no pagarán el diferencial por los bienes en el exterior si aceptan repatriar el 30% de sus tenencias financieras en el exterior. Ese punto sobre el final es interesante, pero tiene que ver con las propiedades en el exterior. Entonces, ¿cómo sería eso puntualmente? Básicamente lo que establecía en principio el proyecto es que las propiedades que estaban en el exterior, la alícuota era del 50%, se le iba a quitar, digamos, un 50%. Y lo que se terminó de establecer en el día de ayer, que algo mencionaba recién Carlos Heller, tiene que ver con que si se repatrían 30% de esos bienes en el exterior, lo que se quedan exentos de esta quita del 50% de la alícuota, básicamente. Ok, quedó ahí, entonces está bueno. Bueno, en un rato nada más, a las 15 está previsto que se reúna la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes. Y por eso queremos tomar contacto con la diputada Roxana Reyes, que obviamente tiene los detalles sobre lo que van a estar trabajando. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, cuéntenos, ¿qué es lo que se va a estar trabajando en esa comisión esta tarde? Esta es una comisión informativa que es una de una serie de reuniones informativas que estamos tratando de tener ya hace tiempo desde la Comisión de Familias y Juventudes. La verdad que nos costó bastante conseguir en este sistema de la virtualidad, conseguir esto de los turnos para que funcione esta comisión, y es un tema sobre el que hay que alertar, porque la niñez, las juventudes, la adolescencia
es un tema que tiene que estar como prioridad en el centro de la agenda política y le está costando bastante que la política mire a las infancias y a las juventudes. Así que, bueno, celebro que hayamos podido lograr este primer encuentro y en esta oportunidad vamos a recibir a UNICEF y a Infancia en Deuda, a los representantes de UNICEF en Argentina y a Infancia en Deuda, a los fines de hablar, de pensar juntos sobre la situación en la que se encuentra la niñez, las juventudes en nuestro país, en particular atravesadas por la situación de la pandemia. Y sobre todo, analizar también juntos los desafíos que tenemos post-pandemia, que son desafíos de los que no nos podemos irresponsabilizar, porque sabemos que la niñez y las juventudes han sido quienes tuvieron una cuarentena, un aislamiento más extenso y quienes se han visto seriamente atravesados por esta pandemia y han estado muy silenciados en cuanto a sus necesidades y derechos, ¿no? Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Quería consultarles si también van a estar hablando con los representantes en el día de hoy, con los representantes invitados, digo, sobre esta situación particular que preocupa sobre el asesinato de las 2 adolescentes misioneras en lo que tiene que ver por parte del ejército paraguayo. Sé que ha presentado un proyecto al respecto. Sí, bueno, ese es un tema que tiene ribetes internacionales, a nosotros nos preocupa mucho. Hemos presentado un proyecto en línea con lo que planteó la Cancillería Argentina. Se trata del asesinato de 2 niñas de 9 años en territorio paraguayo. Yo he sido entrevistada con motivo de mi proyecto, que fue acompañada por numerosa cantidad de diputados. He sido entrevistada por prensa internacional y me hablaban de si esto significaba este pedido de explicaciones y este pedido de una investigación profunda que hace la Argentina a través de la Cámara de Diputados y de la Cancillería, significa en algún modo alguna rispidez internacional entre ambos países. Y en realidad lo que yo planteé, y es importante que lo tengamos presente, es que este pedido de investigación profunda sobre por qué murieron estas 2 niñas asesinadas, torturadas en tumbas NN, sus ropas fueron quemadas sobre pretexto del COVID-19, cuando en realidad no murieron en circunstancias donde se podía presumir que tenían alguna de estas patologías. Habla a las claras de la necesidad de defender a la niñez donde sea que se la dañe y donde sea que se la vulnere. Si se hubiera vulnerado a una niñas paraguayas en territorio argentino, la Cámara de Diputados y la comisión que presido estaría haciendo el mismo requerimiento. Claro. A los niños y a las niñas las tenemos que defender en el lugar donde se encuentren, y no vale el decir que estaban en un campamento donde podía ser era un campamento de fuerzas guerrilleras o de fuerzas que atentaban contra la estabilidad del gobierno, digamos, ¿no? Porque a un niño o a una niña no se la asesina por la espalda, ni se la asesina, ni aun cuando está en la guerra, ¿sí? No vale el lugar donde los encontraron, ese es otro, ¿no? Diputada, una consulta, yo creo que la verdad no está en sus manos solucionar esto porque es mucho más grave, ¿no? Pero uno ve que afortunadamente se avanza mucho en materia de derechos para la infancia, derechos para la adolescencia y la juventud, pero en paralelo crece de una manera espantosa la pobreza, ¿no? El 50% de los chicos en la Argentina son pobres y esto tiene por lo menos 15 o 20 años. Y ahí, no sé si hay una contradicción, no sé si usted lo puede solucionar, pero digo, me parece que es la primera manera y forma de vulnerar los derechos es con la pobreza que existe, me parece, ¿no? ¿O no? ¿Se entiende lo que planteo, diputada? Totalmente y absolutamente de acuerdo. La vulneración de derechos, violencia en todas sus manifestaciones y obviamente que la pobreza, la miseria, y en el sentido integral de la pobreza. Claro. Porque no es solamente que se mide en cuanto al nivel de recursos, sino a la accesibilidad a la educación, a la posibilidad de la movilidad social, a la posibilidad del acceso a los servicios, a los lugares
óptimos para desarrollar sus actividades, sus juegos, ¿no? O sea, esto habla de cuestiones de infraestructura, habla de cuestiones de educación. Por eso, en esta agenda que tenemos en la comisión en el día de hoy, vamos a abordar las dificultades y los desafíos de la niñez y de las juventudes, tanto desde la órbita biologicista de la salud, ¿sí?, que ha tenido tanto éxito en la época de pandemia, sino una mirada integral de lo que es la salud de las niñas, niños y adolescentes, que tiene que ver con su desarrollo emocional, tiene que ver con el desarrollo de sus habilidades y tiene que ver con todas las posibilidades que hay que darle a una niñez desde la primera infancia para que se desarrolle en igualdad de condiciones. Diputada, por ahí la semana pasada sobre todo estaba circulando una cifra muy triste que habla sobre la deserción escolar que especialmente se produce, bueno, por un lado de manera estructural, por todo lo que usted viene contando, pero a propósito de la pandemia, chicos que ya estaban totalmente despojados y aislados, han quedado desconectados por completo de la escuela y la deserción escolar muchas veces es irreversible. Yo entiendo que hay distintas campañas y hay mucho interés por tratar de, bueno, por ejemplo, reconectar a las jóvenes mujeres que han sido madres otra vez con la escuela. Hay mucha intención para que la deserción escolar, bueno, pueda tener cierta marcha atrás. Y es un tema que especialmente me preocupa porque se hablaba de 1 millón de chicos que han perdido en este último tiempo su conexión con la escuela, y no hablo solamente de una cuestión de conectividad, sino justamente de sentirse parte de la escuela y la escuela como contención, ¿no? Absolutamente, y además que no es homogéneo en nuestro país. Claro. Tenemos diversas realidades muy diferentes. El interior profundo tiene dificultades de desconexión mayores aún, y ni siquiera entendemos que en muchos lugares se ha medido esta deserción escolar producto de la desconexión. Convengamos que no esperábamos, obviamente, una pandemia de estas dimensiones. No estaban preparados los sistemas de educación para brindar la educación virtual a los alumnos, y a esto se suma la falta de conectividad, la falta de dispositivos en las casas, porque muchas veces los jóvenes, los niños están estudiando con un teléfono celular donde no pueden bajar distintas aplicaciones, donde los docentes también tienen dificultades para hacerles llegar los contenidos. Esto ha generado una pandemia, por eso decimos hay otra pandemia, la que tiene que ver con la educación, la que tiene que ver con el abuso y el maltrato infantil, que es tan grave y que hemos trabajado y hemos intentado desde el día 1 convencer a los poderes ejecutivos que se necesitaba una línea 102 con alcance nacional. ¿Y esto por qué? Porque es difícil para una mujer hoy, en pandemia, salir de su casa y decir que fue maltratada, que fue abusada, y iniciar todo el proceso que muchas veces la revictimiza. Imaginen ustedes un niño que es maltratado o abusado y vive hoy en pandemia durante arriba de 100 días con quienes los maltratan o los abusan. Entonces está el tema de la educación, está el tema del maltrato, del abuso, de la vulneración de derechos, y por eso digo, es importante, fundamental, que nosotros pongamos en agenda estos temas, porque de la única forma además que podemos abordar todos estos temas es con presupuesto. Acaba de entrar el presupuesto, que obviamente está en estudio. Justamente ahí quería ir, diputada, con el presupuesto 2021, porque uno de los pilares, al menos que establece el Gobierno Nacional, es la educación y la conectividad, y quería justamente consultarle si lo había podido observar, si había podido observar las partidas respecto a esta área, al área de la niñez. Estamos estudiando en profundidad cada una de las partidas para hacer un análisis. Primero lo hacemos en el bloque, en el interbloque, y después nosotros hacemos los planteos pertinentes sobre, porque ingresó recién en el día de ayer. Todavía no le podemos dar un análisis profundo total, porque tiene, no solamente tiene varias partidas, sino que además los recursos que se les asignan a la niñez entran por diversos canales, y debemos evaluarlos en toda su integridad, ¿no? Diputada Reyes, gracias por este contacto con nosotros. Sabemos que usted ahora en un ratito nada más tiene que presidir la comisión, así que la queremos liberar para que pueda enfocarse en esa tarea que le toca a partir de las 3 de la tarde. Gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Sin lugar a dudas, la otra pandemia es la que tiene como protagonistas a nuestros chicos. La mitad en nuestro territorio lamentablemente es pobre. Cuando hablamos de pobre, hablamos de chicos hambriados, malnutridos, desposeídos y que probablemente les lleve muchos años tener algún tipo de oportunidad para revertir su presente. Ojalá que realmente todas estas voluntades y estos intereses que son genuinos puedan rescatar a estos pibes de la situación en la que se encuentran. Es lo que hablábamos, ¿no? Y la verdad que es muy complicado, muy doloroso, es muy frustrante como sociedad, como generación, que haya crecido tanto la cantidad de chicos pobres. Porque además, fíjate la contradicción, mucho derecho, pero el primer derecho vulnerado es el derecho a comer, el derecho a estar cuidado. Hace 40 años a lo mejor tenías menos derechos, pero tenías menos chicos abusados y golpeados, porque hay una cuestión que es central. Digo, si hay un padre de familia o una madre que tiene ingresos medianamente aceptables, hay un marco de cierta tranquilidad, por lo menos a priori en la casa. Pero si el padre y la madre no tienen trabajo, digo, ya desde ahí hay una generación de clima y hay una falta de ingresos y hay una violación de derechos del chico que es como muy complicado de revertir. Totalmente. Muy complicado de revertir. Es una comisión que tuvo 3 reuniones, esta sería la tercera, y en la primera, que fue en el marco de lo que las primeras reuniones, cuando se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, justamente se citó a Gabriel Lerner, que es el secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, y uno de los temas básicamente fue esta línea 102, que se incorpora también para hacer estas denuncias respecto a estas situaciones que pueden estar viviendo algunos niños en sus domicilios. Sí, ¿no? esa línea que se pensó como un resorte más para ponerse en el lugar de aquellos chicos que por ahí no tienen las posibilidades reales, por la situación que están viviendo, de levantar un teléfono, de contarle a un vecino o de ir a la escuela y contar lo que están viviendo. Es interesante, pero hay que ver si termina resultando. Sí. Dame un segundo Dale. que quiero presentar a la diputada Munier, que ya está ahí del otro lado, y como tenemos algunos minutitos antes de que empiece la comisión, no quería que siguiera corriendo el tiempo. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, en realidad atentos a todo lo que van a estar trabajando ahora en un ratito nada más y al mismo tiempo decíamos frustrados, preocupados, tristes por la cantidad de pibes que están en una situación muy dolorosa. Incluso en esta pandemia todo eso se profundiza porque tal vez sin la posibilidad de pedir ayuda, si es que están en una situación de violencia o de abuso. Y bueno, nos preguntamos si tal vez no es un poco, necesario, pero si no es un poco, si el Estado no está llegando un poco tarde, ¿no? Para estos chicos. No, en realidad desde el primer momento en que empezó el aislamiento tuvimos la preocupación de la situación de niños y niñas respecto de situaciones de violencia, fundamentalmente en los ámbitos familiares. Nosotros ya hace más de 2 meses dictaminamos y votamos la creación de dispositivos, digamos, para que los niños puedan acceder a denunciar estas situaciones. Porque el gran problema que tenemos acá es, como ustedes bien lo decían, la escuela es un ámbito en el que los niños cuentan, comentan, expresan, muestran muchas de las situaciones de violencia familiar, fundamentalmente, que viven en sus hogares. El maestro y la maestra tienen siempre una escucha atenta al respecto y tienen la posibilidad, obviamente, de, a través de los protocolos previstos por los distintos ministerios de educación, plantear las situaciones y hacer las denuncias y los caminos correspondientes. Obviamente que al no tener escuela, digamos, y que el vínculo pedagógico se sostenga a través de una pantalla, en el mejor de los casos, digamos, porque muchos chicos han quedado fuera de esa cuestión, se hace imposible detectar esas situaciones, para lo que los docentes estamos bastante preparados en ese sentido. Y por eso es la preocupación, digamos, de articular acciones con los gobiernos provinciales y con las instituciones que se ocupan de derechos de niños, niñas y adolescentes, para que esas situaciones puedan ser detectadas y tratadas también. En el día de hoy vamos a tener
también también incluso estaba pensando mientras usted hablaba que otro punto de contacto y de posible de rescate de los chicos de estas situaciones son las actividades deportivas. Claro. Y que, bueno, también han quedado totalmente anuladas y me pregunta, porque bueno, justo mientras usted hablaba me ponía en mi cabeza a imaginarme o a trazar esa hipótesis de un chiquito que tiene que estar hace más de 100 días conviviendo en un ambiente 180, de opresión, te digo, 180. claro, casi 200, sin la posibilidad de que ningún otro adulto lo vea. Que es muy... Y entonces... son muchas, claro, son muchas las actividades de los niños y niñas que pueden, digamos, promover o por lo menos ayudar a que podamos detectar esas situaciones de violencia. En la escuela es para nosotros fundamental, pero los ámbitos deportivos, otros espacios extraescolares en los que participan los niños cuando hacen actividades fuera de la escuela, incluso educativas, pero fuera de la escuela, también son espacios en los que los niños no solamente socializan con sus pares, sino además están en contacto con adultos y adultas que pueden detectar estas situaciones. En el caso además de los niños y de las niñas, a mí me gustaría agregar que hay una gran preocupación por el tema de la vuelta a las escuelas y de cuántos niños y niñas van a volver. Ya se está previendo que, sobre todo en el caso de las escuelas secundarias, va a haber muchos jóvenes y jóvenes que no van a poder, que no van a regresar, porque no se han podido sostener en el contacto con sus docentes y no han podido seguir el vínculo pedagógico por falta de conexión, de instrumentos tecnológicos, por haber tenido que salir a trabajar para suplir el ingreso familiar que dejaron de tener con motivo de la pandemia. Esos pibes y esas pibas difícilmente vuelvan. Diputada, perdóneme, usted es de la provincia de Santa Fe. Acá hay un debate en Capital sobre si se debe regresar o no las clases presenciales. En Santa Fe, que la llevaba bien hasta hace un mes más o menos, ¿hubo en algún momento algún regreso a las clases presenciales? No, me parece. Siempre siguieron siendo virtuales. Siempre se hablaba... No volvimos. Siempre se habló que en agosto se podía volver, estaban ya los protocolos preparados y estaban esperando los edificios preparándose y demás. Pero nosotros acá, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe estuvimos 76 días sin ningún contagio y ahora estamos teniendo 1.100, 1.200 contagios por día. En la provincia. Por lo tanto, incluso en la zona sur de la provincia y en el departamento de la ciudad de Santa Fe hemos retrocedido, no es estrictamente un retroceso de fase, pero sí una serie de restricciones que tienen que ver mucho con las actividades que hacen niños y niñas, porque se han suspendido los encuentros familiares, se han restringido la participación en los clubes, en los gimnasios y demás. Son todas actividades que nos vuelven a encerrar, están restringidas y nos vuelven a encerrar. En Santa Fe la cosa está bastante complicada, en el sur hay mucho riesgo de que pueda colapsar el sistema sanitario, sobre todo en las dos grandes ciudades, Santa Fe y Rosario, y estamos realmente muy preocupados, con algunas restricciones más de lo común, pero bueno, apostando a que la gente realmente se cuide. Y perdóneme, una cuestión que tiene que ver también con los docentes, pero con el personal de salud. ¿Hay preocupación, en Perotti, usted es diputada, con algún efecto dominó después de lo que pasó con la bonaerense, que reclamó con una 9 milímetros y un machete en mano, consiguió lo que no había conseguido nunca, equiparar sus sueldos a la federal, pero ahora acá piden aumento de sueldos, los judiciales, el personal sanitario, que es razonable, los docentes? ¿Cómo está esa parte con ustedes en la provincia, diputada? Acá en la provincia de Santa Fe, bueno, todos los empleados y trabajadores del Estado están siempre en el marco de las paritarias. La policía ha recibido en estos últimos días un incremento salarial. Se cerró la paritaria de los trabajadores estatales. Lo que sigue sin resolución es la paritaria de los docentes. Los docentes y las docentes tenemos el salario congelado desde diciembre del 2019 y estamos pidiendo por todos los medios, estamos en este momento, hoy por ejemplo hay un paro virtual de la docencia santafesina, que ya muy oportuno para preguntar yo entonces,
¿Cómo? Muy oportuno para preguntar, entonces, yo digo. Sí. Llevamos 21 días de paro. Pero en realidad, bueno, sí, hay preocupación siempre permanente en esta cuestión. No ha habido ninguna situación con las fuerzas de seguridad en particular. Sí hay mucha preocupación con el personal de salud, claro, que está cansado, agobiado, saturado. Digamos, todas las localidades que rodean a Rosario y a Santa Fe terminan en las grandes ciudades, por lo tanto, la demanda es mayor a lo previsto, y hay una preocupación porque además el propio personal de salud también se está contagiando. Entonces, hay una preocupación en ese sentido, y el gremio de los médicos que pertenecen al Estado provincial también está en el marco de la paritaria reclamando un incremento salarial. Así que estamos complicados en algunos aspectos. Pero bueno, con la esperanza y la expectativa de que se pueda resolver, ¿no? Diputada, ¿qué tal? Verónica Benaim la saluda. La estaba escuchando con el tema docente, y lamentablemente el tema docente, y ahora lo vemos en paro virtual, pero es una situación de año tras año. Pareciera ser que no importa el gobierno que esté llevando adelante la gestión, ni nacional ni provincial. Es un problema constante, que viene de arrastre importante. No sé si pudo observar el presupuesto que ingresó. ¿Cómo cree que esto puede llegar a tener? ¿O por qué cree que siempre es la misma situación? Estemos en pandemia o no estemos, porque la verdad que a uno le preocupa siempre y es un pilar importantísimo el tema de la educación para todos los jóvenes y niños de nuestro país. Obviamente, sí. Es un tema histórico el reclamo de los docentes, que no solamente, bueno, yo hace 30 años que soy dirigente gremial del SADOC, no es solamente un reclamo salarial, tiene que ver también con las condiciones de trabajo, que se han profundizado, obviamente, en el marco de la pandemia, porque tengan ustedes presente que nosotros de un día para otro tuvimos que trasladar la escuela al hogar, al hogar de los docentes y las docentes, y al hogar de los alumnos y las alumnas, con todo lo que eso significaba, porque ahí había que ver si teníamos instrumentos tecnológicos, conectividad, y sin capacitación ni formación previa en ese sentido. Entonces, por primera vez aprendimos lo que era un Zoom y cómo trabajar desde la virtualidad con pocas herramientas. En el caso de la provincia de Santa Fe, toda esa situación se agudizó porque trabajar en ese contexto, pagando de nuestros bolsillos el costo del celular, de la computadora, de la conectividad, la boleta de la luz, la boleta del gas, que todo se ha incrementado por usarlo en el hogar, con salarios congelados desde diciembre del 2019, es un tema. ¿Y cuántas horas trabajaban? Digo, ¿los horarios de escuela eran 4 horas, diputada? ¿Los horarios de una escuela, de una clase virtual, son 4 horas, por ejemplo? Las escuelas, cada una de las escuelas, en el caso de las escuelas privadas, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe, han organizado más o menos con autonomía cada una. Algunos, por ejemplo, tienen lunes, miércoles y viernes determinadas áreas, martes y jueves otras, tratando de respetar, obviamente, los horarios originales que tenían los alumnos en las escuelas. El problema no es el horario de los alumnos, el problema es que la carga horaria de los docentes se ha duplicado y triplicado. No, pero además lo que yo no entendía, perdóneme, es digo, una maestra con 2 hijos en un departamento de 60 metros cuadrados, con los chicos, con el perro y encima dando clase, es una cuestión complicada de sobrellevar, ¿no? Me parece. Es muy complicado. Bueno, eso nos pasa a todos en general y a las mujeres en particular, que somos las que tenemos sobre los hombros fundamentalmente las tareas de cuidado. La vez pasada me decía, por ejemplo, un docente, el matrimonio docente y 4 hijos en edad escolar, los 6 usando una computadora. Y yo me imaginaba a los niños y niñas usando la computadora durante el día y a la madre o al padre usando la computadora a las 11 de la noche. Claro, ¿y cuándo dan clase? ¿Cómo se hace? Si la madre da clase y el chico tiene que recibir la clase, ¿cómo hace? El tema de los dispositivos, la verdad que, entre otra cosa, lo que a mí me pareció una verdadera vergüenza es que se disparó la primera o la segunda semana de este aislamiento y de esta modalidad de educación y de trabajo, se disparó el precio estrepitosamente. Entonces, equiparse mínimamente para poder cumplir
con el trabajo y con la escolaridad de los chicos, y que esto, sin que esto signifique una frustración para ellos. Porque no poder asistir a una clase, no poder seguir el ritmo de lo que sus compañeritos están pudiendo, solo porque tienen un dispositivo menos, es tremendo. Y contar con un excluyente. Claro, por eso la preocupación de los niños y niñas que puedan volver a la escuela. Claro. ¿Cómo van a volver si es que vuelven todos? Porque hay muchos que se desconectaron, digamos, del ritmo escolar por falta de conectividad, y entonces va a ser muy difícil. De todos modos, estamos empezando a trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con tratar las trayectorias escolares y cómo vamos a recuperar las trayectorias escolares que se fueron perdiendo con motivo de la falta de conexión. ¿Y cómo y qué chicos van a volver al colegio? Digo, cuando digo qué chicos es qué seres humanos atravesados por esta situación, quién está midiendo el alcance que tiene, qué efectos va a traer esto, no solo para la escolaridad, sino para su construcción psíquica, su manera de interpretar lo que es atravesar en el rol de alumnos una pandemia, porque a cada uno nos tocó cumplir un rol distinto. A mí el de mamá, que tengo que salir a trabajar, pero al mismo tiempo me doy cuenta, y perdón la autorreferencialidad, pero me doy cuenta la diferencia que supone esto que usted dice, terminar de cumplir con obligaciones hasta las 12, 1 de la madrugada, solo para que ellos no se atrasen, porque bueno, es mucha responsabilidad para chicos que están en el primer ciclo sobre todo, ¿no? Que no tienen autonomía, necesitan de su papá y de su mamá para poder estar a la altura del resto. Exacto. Y no todos los padres y madres tienen el tiempo suficiente para ocuparse. Incluso muchos padres y madres que no están alfabetizados les cuesta hacer el acompañamiento escolar de sus niños. Cuando volvamos a la escuela seguramente no va a ser como cuando volvemos después de las vacaciones, que nos reencontramos, nos ponemos todos contentos y seguimos. Realmente va a haber que trabajar no solamente los recorridos escolares, sino toda la emocionalidad que va a significar volver a la escuela después de tanto tiempo, y depende en qué condiciones, porque muchos están diciendo que vamos a volver con barbijo, con distanciamiento y demás. Entonces, bueno, a ver, en la provincia de San Juan empezaron las clases en algunos lugares y hubo retrocesos porque aumentaron los casos. En París hubo retroceso, en Francia también. Estamos prácticamente terminando cuando nos descuidemos el año, así que seguramente vamos a tener que pensar un 2021 distinto. Totalmente. Diputada Munier, no la queremos retener más porque, bueno, ahora en minutitos nada más la vamos a estar viendo a través de la plataforma porque va a formar parte de esta comisión tan interesante, así que la queremos liberar para ese fin. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Lo mismo, muy buenas tardes. Y estaba pensando que todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque esa cuestión de escolar, uno siempre piensa de una manera egoísta en su propia realidad, ¿no? Pero llevemos todo a una situación extrema. Padre o madre analfabetos, ni que hablar analfabetos digitales. Lo que significa el esfuerzo. Cualquier persona que tiene 50 años es un analfabeto, o muchos somos analfabetos digitales. ¿Me entendés? Ya es un enorme problema ese, la tensión que eso supone, si de por sí no tenés ingresos, si estás atravesando una situación que ya de por sí es estresante y además te tenés que sumar la responsabilidad de que por lo menos, no sé, tu pibe tenga otras posibilidades las que tuviste vos, y romper con esa cadena de herencia tan injusta y estructural que es la pobreza, la falta de formación. Nos ha tocado no es un consuelo. Nos ha tocado un panorama, creo que todavía es como está tan presente, es difícil de interpretar cuáles son las consecuencias psíquicas que va a tener esto. Te sumo el tema de la conectividad. Porque hay en muchos lugares, a mí me contaban, bueno, yo no tengo niños, pero bueno, conozco amigos, tengo un sobrino, me contaban que por ahí las conexiones son muy lentas, muy lerdas, y que tal vez en una hora de clase la maestra se toma el tiempo para poner día lunes, ¿entendés? O sea, porque la conectividad se tilda, es muy lento. Perdóname, acá tenés que poner una fuerza de voluntad. Muy difícil. Porque cuando vos mirás las sesiones por el Senado, hay mucha gente que se le escucha muy mal. Los otros días acá, cuando estaban discutiendo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, había funcionarios en alguna oficina de la City porteña
y era como un sonido latoso, ¿me entendés? Y están discutiendo temas muy puntuales. Y escucharlos es trabajoso, te digo. Obvio. El único consuelo, estimada Fleiderman, es que esto nos tocó a todos. Sí. Digo, no te salvaste en ninguno de los 5, no sé, en Groenlandia, pero digo, en todos lados nos tocó más o menos lo mismo. Pero mal de muchos. Sí, exactamente, pero digo, pero yo coincido que esto va a costar mucho procesarlo. Lo que dice ella es cierto, no es volver en 3 meses y nos reencontramos, claro. No, por eso, Sí. y aparte que si ya de por sí había una brecha educativa que tiene que ver con las posibilidades de cada chico en esta República Argentina, que es muy desigual. Imagínate si sobre eso vos quedaste descolgado de la escuela. Yo, mira, seguía de cerca un chico de muy bajos ingresos que está justamente en 7º grado y está intentando entrar a un colegio secundario en este contexto. Claro, y sí. Desde por ahí, todo el esfuerzo que él hace, lo hace desde un teléfono celular. A la compañía de teléfono celular se le ocurrió que tenía que tener datos libres, se le ocurrió a la empresa decir, bueno, mi aporte en esta situación, porque ya tenemos 10.000 familias, vamos a poner por caso, 10.000 familias van a hacer este aporte extraordinario. Y las empresas... Esas son las personas. Y las empresas de teléfono celular, las empresas de internet, ¿qué aporte están haciendo con todo esto? Al contrario. El Frente de Todos dice que la necesidad que tiene el gobierno de la ciudad por volver a dar a clases presenciales es que no está el dato de cuáles son los 6.500 chicos que no están. Vos tenés el número, pero no tenés la identidad. Entonces, no es tan fácil solucionarlo, decir, le devuelvo una computadora. Primero le doy una computadora ahora, el chico se perdió 6 meses, ya está. Pero digo, es un tema ese, ¿me entendés? Si en la capital se te perdieron 6.000 chicos y no sabes dónde están, imagínate en el resto del país. Pasa eso. Con respecto, hay 2 cuestiones. La otra es cómo medir cómo está aprendiendo ese chico, porque si hay esto ya pasa presencialmente en las aulas, que siempre hay uno que es más rápido que el otro, que aprende a escribir más rápido, que lee más, ¿no? que termina antes la tarea, otro que está más lento. Bueno, en la conectividad esto es peor, porque tenés una pantalla donde están 4 o 5 alumnos con el docente, y tal vez hay uno que también ya terminó y tenés a otro que y la hora de clase se pierde también enfocada y es muy difícil avanzar. Yo creo que hay una sola cosa a favor. El sistema de educación es antiquísimo en la República Argentina. La mayoría de los chicos están incómodos porque te enseñan cosas que los chicos van a aprender de otra manera. Digo, me parece que en ese punto de vista, digo, esto si pasaba hace 30 años, hoy creo que los chicos se la rebuscan per se. Digo, tus hijos no buscan y no son creativos formándose, aprendiendo de otra manera. Consulto, sí, totalmente. Y, de todos modos, creo que la escuela... ¿Te contiene afectivo, pero emocionalmente, decís? Yo creo que la escuela ha hecho un esfuerzo realmente que todavía no terminamos de medir en esta situación, en este contexto, y a veces me sorprende y me pone muy contenta de revisar algunos contenidos como de qué manera creativa y qué manera distinta se acercan a los pibes. Sí, sin dudas. Y me sorprende el tipo de libros que leen, el tipo de material que se les acerca, incluso material audiovisual y demás. A los docentes también los tomó por sorpresa esta pandemia y tuvieron que poner de ellos un esfuerzo inconmensurable con salarios bajísimos, no importa si sos de la educación pública, privada, bajísimos. Pero bueno, a mí me preocupa mucho porque me acuerdo hace muchos años que se había hecho una investigación sobre la cuestión de la deserción escolar y se creía que las adolescentes mujeres por embarazo adolescente eran las que principalmente abandonaban la escuela. Y es uno de los motivos principales de la deserción escolar, pero para sorpresa mía, por lo menos en ese entonces, tenían mayor posibilidades estadísticamente de regresar al colegio cuando dejaran el nene al cuidado de alguien, o incluso, porque se permite que las madres adolescentes vayan con sus chicos a la escuela. En la mayoría de los casos había cierto cobijo familiar para esa chica. Sí, o que pueden ir con los niñitos al colegio, y hemos visto, ¿te acordás que se han trascendido imágenes de por ahí docentes que tenían a los bebés mientras las mamás estudiaban? Bueno, pero en el tema de la deserción escolar adolescente masculina es mucho más difícil, y es mucho más difícil la reversibilidad. El que aquel adolescente varón, lejos de lo que yo suponía, una vez que deja el colegio, no vuelve más. Y ese pibe que no vuelve a la escuela es un pibe que
no No puede lo ser recuperas. cobijado por el Estado, mucho más difícil Pero claro. Y que de generalmente ser rescatado de esa el adolescente situación. varón o, Y no o tiene los acceso niños a ningún varones, trabajo en blanco. No hay trabajo en blanco imposible. que Y- te pida, que no te pidan un No. Y título justamente secundario. tiene que ¿no? dejar la Tal escuela cual. para poder ayudar a la Exactamente. familia laboralmente, ¿no? Exacto, es una de las esa es principales la razones. causa Chicas, principal. estamos entrando en el debate sobre la meritocracia, si seguimos así, que es el debate entre el actual presidente y el anterior, que tiene que ver con todas Sí, estas sí, cosas. un gran Claro. debate. Sí. Sí, claro. Lo que me parece que es importante también destacar es que el gobierno de la ciudad también, ¿se acuerdan que había presentado un protocolo para Sí. poder volver a las aulas, algunas aulas? Y lo que ahora está evaluando es llevar adelante las clases de manera presencial en algunas plazas, con este grupo que, bueno, que todavía también... De los que tienen que recuperar, Que los los que tienen que perdidos. recuperar exactamente por no se han conectado desde marzo, desde abril a esta parte. Entonces, bueno, están pensando en, como vienen los días lindos, llevar adelante las clases de manera presencial en las plazas. Sí, Eso sí, es sí, algo sí, que sí. está Se evaluando lo planteó también. la ministra a Trota ayer o antes de ayer. Exacto. Es que hay que ponerse creativos, no Sí. queda otra. Ponerse creativos y ponerse al servicio de los que más lo necesitan. Ahí estamos viendo cómo los distintos diputados ya se van logueando en la plataforma para poder formar parte de esta comisión, a donde hoy reciben a las autoridades de UNICEF, que por supuesto son indiscutiblemente un organismo que viene bregando por los derechos de los niños y vienen haciendo estudios muy interesantes en distintas áreas que atraviesa a la niñez y a la juventud. Me imagino que más en este contexto de pandemia deben tener un trabajo de por sí interesante de escuchar porque, claro, hay algunas cuestiones que se intensifican y son más interesantes de analizar en este contexto y de tener en cuenta. Bueno, ahora sí, llegamos al final para que ustedes puedan seguir de cerca lo que sucede en esa comisión y nosotros mañana los vamos a mantener actualizadísimos de todo lo que ocurra. Chau. Chau, chau. La voz de los diputados. La voz de las diputadas.